Nunca imaginó que un simple viaje a París cambiaría su vida para siempre. Clara caminaba por calles iluminadas por faroles y cafés, sin sospechar que un encuentro fortuito la llevaría a una pasión prohibida, intensa y peligrosa. Todo parecía casual, pero el destino tenía otros planes. Antes de comenzar la historia, por favor suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así podrás seguir disfrutando de historias sorprendentes y llenas de emociones, y ser parte de nuestra comunidad que ama los giros inesperados. Clara siempre había sentido una mezcla de emoción y nervios antes de viajar. París no era solo un destino de negocios, era también la ciudad donde vivía su hija, Sofía. El pensamiento de reencontrarla llenaba su corazón de alegría, pero algo dentro de ella presagiaba que esta visita sería diferente. Las calles parisinas tenían un encanto especial que despertaba recuerdos y emociones. Clara caminaba entre cafés y librerías, sintiendo la brisa fresca del Sena. Cada paso parecía acercarla a algo inesperado, como si la ciudad misma conspirara para cambiar su destino. Ese primer día, mientras disfrutaba de un café en un pequeño bistró, algo captó su atención. Un hombre alto, de mirada intensa y sonrisa fácil, ocupaba una mesa cercana. Había algo en él que la hacía sentir una conexión inexplicable, un imán invisible que atraía su atención. Clara intentó ignorarlo, pensando que solo era su imaginación, pero cada gesto, cada risa compartida con desconocidos, parecía resonar dentro de ella. Era imposible negar la curiosidad, la chispa de emoción que comenzaba a encenderse en su interior, prometiendo complicaciones que aún no podía comprender. Mientras tanto, su mente volvía a Sofía, su hija independiente y feliz en París. Clara se preguntaba cómo sería presentar a alguien nuevo, sin imaginar que el destino estaba a punto de jugar su carta más audaz. La tensión entre la rutina y lo inesperado se hacía cada vez más intensa. Sin querer, Clara y el hombre terminaron compartiendo una conversación improvisada. La química era evidente, una mezcla de atracción y misterio que desafiaba cualquier lógica. Cada palabra, cada sonrisa, parecía construir un puente entre dos mundos que no debían encontrarse. Al caer la noche, París se transformaba en un escenario de luces y sombras perfectas para encuentros secretos. Clara sintió que algo estaba a punto de suceder, un momento que recordaría para siempre. La ciudad parecía susurrarle que debía dejarse llevar, aunque el riesgo fuera inminente. La sensación de peligro mezclada con deseo era electrizante. Clara sabía que debía mantener la calma, pero su corazón insistía en ignorar la razón. Cada instante con él creaba un recuerdo imborrable, y el mundo exterior dejaba de existir mientras se sumergía en esa atracción inesperada. Esa noche, la rutina y la seguridad quedaron atrás. París se convirtió en testigo de una conexión prohibida, intensa y fugaz. Clara estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo, sin imaginar que al día siguiente, la realidad la golpearía con fuerza inesperada. La historia de Clara y ese encuentro fortuito apenas comenzaba. Lo que parecía un simple desliz estaba a punto de revelar secretos, tensiones y giros inesperados que transformarían su relación con su hija y con el hombre que había conocido. Prepárate para sumergirte en esta trama llena de pasión, misterio y sorpresas. Clara bajó del avión con una mezcla de emoción y cansancio. París la recibía con su aire fresco y sus calles llenas de vida. El bullicio del aeropuerto, las luces y los anuncios en francés le recordaban que estaba lejos de casa, pero lista para reconectar con su hija. Cada paso parecía acercarla a un mundo diferente, donde todo podía suceder y nada sería predecible. La ciudad tenía una energía que prometía cambios inesperados. Mientras tomaba un taxi hacia el apartamento de Sofía, Clara observaba por la ventana. Las luces de la Torre Eiffel brillaban a lo lejos, y los cafés nocturnos mostraban risas y conversaciones animadas. Su corazón latía rápido, mezclando nostalgia y anticipación. París tenía un encanto que la hacía sentir viva, como si cada esquina escondiera secretos y oportunidades. La ciudad parecía susurrarle que algo grande estaba por suceder. Al llegar al apartamento,
Sofía la esperaba con una sonrisa radiante. Abrazo tras abrazo, las palabras sobraban. Clara notó lo madura y feliz que estaba su hija, y eso la llenó de orgullo y alivio. Hablaron de su vida, de los amigos y de los proyectos, pero Clara sentía que había algo más, un detalle que aún no descubría. La sensación de que el destino tenía planes ocultos la acompañaba. Esa primera noche, Clara decidió caminar un poco por el barrio. Las calles estrechas y adoquinadas estaban iluminadas por faroles antiguos, y los aromas de panadería y café llenaban el aire. Cada paso la acercaba a la vida parisina que Sofía le había descrito tantas veces. Sentía curiosidad y emoción por explorar, pero también una extraña sensación de que algo inesperado estaba por suceder. París no dejaba nada al azar. Al doblar una esquina, Clara vio un pequeño bistró con mesas al aire libre. La música suave y las risas de los clientes la invitaron a entrar. Tomó asiento junto a la ventana, disfrutando del ambiente acogedor y del aroma a café recién hecho. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, con mirada intensa y sonrisa fácil, sentado en una mesa cercana. Algo en él la hizo estremecer sin explicación. Intentó ignorarlo, pero sus ojos se cruzaron varias veces. La sensación de conexión fue inmediata, como si lo conociera desde siempre. Cada gesto suyo parecía llamar su atención. Cada risa despertaba curiosidad y deseo. Clara se dijo que era solo un encuentro casual, pero su corazón no le permitió seguir con esa racionalización. La tensión en el aire era innegable y electrizante. Decidió concentrarse en disfrutar su café y observar el movimiento del lugar. Sin embargo, no podía dejar de notar la forma en que él la miraba discretamente. La mezcla de nervios y emoción le hizo sentir viva, recordándole que a veces los encuentros más inesperados cambian la vida para siempre. Cada segundo en ese bistró parecía estirarse, como si el tiempo conspirara para intensificar el momento. Al terminar su café, Clara se levantó para salir, pero él se acercó con una sonrisa intrigante. Intercambiaron unas palabras ligeras, como si ya tuvieran confianza. Su voz tenía un tono cálido y persuasivo que la hizo sonreír involuntariamente. La conversación fluyó con naturalidad y el encanto de París pareció amplificar la química entre ambos. Clara sintió que aquel momento sería inolvidable. Caminando de regreso al apartamento, su mente no dejaba de pensar en él. La sensación de haber encontrado algo prohibido y emocionante la inquietaba y emocionaba al mismo tiempo. Cada esquina parisina parecía recordarle su encuentro, y su corazón latía más rápido con cada recuerdo. Sabía que lo que había empezado esa noche no sería algo fácil de olvidar. El destino, parecía, estaba jugando con ella. Al entrar al apartamento, Clara respiró profundo y trató de recomponerse. Sofía la recibió con más historias y planes para los días siguientes. Sin embargo, Clara apenas podía concentrarse. La imagen de aquel hombre no dejaba de rondar su mente. París había abierto una puerta que prometía emociones intensas, y ella sentía que estaba a punto de cruzarla sin saber las consecuencias. La noche cerró con un sentimiento de anticipación inquietante. Al día siguiente, Clara decidió salir temprano a pasear antes de reunirse con Sofía. El sol iluminaba las calles parisinas, y la ciudad parecía más viva que nunca. Caminaba sin rumbo fijo, dejándose llevar por la brisa y los aromas de pan recién horneado. Sin imaginarlo, su destino volvía a cruzarse con aquel hombre del bistró. Cada paso la acercaba a un encuentro que cambiaría su día por completo. Allí estaba él, frente a una librería antigua, hojeando un libro con concentración absoluta. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era imposible ignorar la familiaridad en sus gestos, la manera en que sus dedos pasaban las páginas con delicadeza. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de emoción y temor la invadió. París parecía un escenario perfecto para lo inesperado. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. La intensidad de la mirada la dejó sin palabras por un instante. Un reconocimiento silencioso flotaba entre ambos, cargado de curiosidad y atracción. Clara sabía que debía mantener la calma,
pero su cuerpo reaccionaba de otra manera. Cada segundo de ese encuentro parecía ralentizarse, atrapándola en una tensión electrizante. Con una sonrisa tímida, él se acercó y saludó con un «hola», que sonó casual pero cargado de significado. Clara respondió con un nervioso «hola» y un ligero rubor en sus mejillas. La conversación comenzó con banalidades, pero cada palabra tenía un matiz de interés y complicidad. Se sentían extrañamente cómodos, como si el tiempo y las circunstancias los hubieran preparado para este momento. La ciudad parecía conspirar para que esto sucediera. Caminando juntos por la avenida, descubrieron coincidencias sorprendentes en gustos y aficiones. Compartieron risas, anécdotas y miradas fugaces que aumentaban la tensión entre ellos. La conexión era innegable, un hilo invisible que los unía sin explicación. Clara intentaba mantener los límites, pero su mente y corazón insistían en ignorarlos. París, con sus rincones románticos, parecía empujarles hacia algo prohibido. El hombre se presentó como Leo, con voz cálida y mirada penetrante. Clara sintió que su nombre estaba destinado a permanecer en su memoria. La conversación fluía con naturalidad, entre risas y silencios cómodos, creando un espacio íntimo en medio del bullicio de la ciudad. Cada gesto suyo parecía cuidadosamente calculado, pero a la vez espontáneo y genuino. Clara se preguntaba cómo podía sentir tanta conexión en tan poco tiempo. Pasaron por un parque y se sentaron en un banco bajo un árbol en flor. La luz del sol atravesaba las ramas y pintaba sombras sobre sus rostros. Hablaron de sueños, viajes y pequeñas manías que los hacían reír. La proximidad física aumentaba la tensión, y Clara sentía como el tiempo se desvanecía alrededor. Cada instante con Leo parecía una burbuja suspendida fuera de la realidad. Antes de despedirse, intercambiaron números y sonrisas cargadas de significado. La sensación de que algo grande había comenzado era innegable. Clara regresó al apartamento con la mente en ebullición y el corazón acelerado. París, de repente, se había convertido en un escenario de posibilidades y secretos. El destino volvía a demostrar que nada era casual y que la ciudad guardaba sus propios planes. Esa noche, Clara revivió mentalmente cada momento del encuentro. La mezcla de emoción, deseo y culpa la mantenía despierta. Sabía que lo que había sucedido no sería fácil de olvidar ni de comprender. Cada pensamiento sobre Leo traía consigo una tormenta de emociones prohibidas y fascinantes. La anticipación del próximo encuentro la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras dormía, París brillaba en la distancia, indiferente a los secretos y pasiones humanas que se entrelazaban en sus calles. Clara soñaba con el hombre de mirada intensa y sonrisa fácil, sin imaginar la sorpresa que el destino le tenía reservada al día siguiente. La ciudad se preparaba para revelar un giro inesperado que pondría a prueba su corazón y sus límites. Una historia de pasión y peligro apenas comenzaba. Esa noche, París parecía aún más mágica que durante el día. Clara caminaba por las calles iluminadas por faroles, con el corazón latiendo acelerado. Cada paso la acercaba al bistró, donde había quedado con Leo. La anticipación y el nerviosismo se mezclaban en su pecho. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo para siempre. Al entrar, Leo ya la esperaba, con una sonrisa que iluminaba la penumbra. Sus miradas se encontraron y un escalofrío recorrió a Clara. La tensión acumulada desde el encuentro diurno se transformó en electricidad pura. Cada gesto suyo parecía diseñado para desarmarla y acercarla a algo prohibido. París, con su encanto nocturno, hacía que todo pareciera posible y peligroso. Hablaron, rieron y compartieron confidencias como si se conocieran desde siempre. La conversación fluyó con naturalidad, y la atracción entre ellos creció con cada palabra. Clara sentía que debía detenerse, pero su corazón la traicionaba. Leo, por su parte, parecía tan atrapado como ella en aquella química innegable. Cada instante juntos era un recordatorio de la intensidad de su conexión. El ambiente del bistró se volvió un cómplice silencioso. La música suave y el murmullo de los clientes
creaban un escenario perfecto para lo que estaba por suceder. Clara sentía que París se cerraba a su alrededor, dejando solo a Leo y a ella en una burbuja temporal. Cada roce accidental de manos encendía nuevas emociones. La ciudad, con sus luces y sombras, parecía aprobar lo prohibido. Después de la cena, caminaron bajo la lluvia ligera, compartiendo un paraguas pequeño. La cercanía física aumentaba la tensión entre ellos, y cada palabra parecía cargada de significados ocultos. París, mojado y brillante, reflejaba sus emociones: deseo, miedo y un magnetismo irresistible. Clara sabía que esta noche no sería algo que se olvidaría fácilmente. Cada momento parecía estar suspendido en el tiempo. Finalmente, llegaron al apartamento de Clara. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio se llenó de electricidad palpable. Ninguno habló al principio, solo se miraron, evaluando los riesgos y la intensidad de sus sentimientos. La pasión se apoderó de ambos, transformando la atracción en algo tangible e imposible de ignorar. París había sido testigo de su encuentro fortuito, y ahora del desenlace inevitable. Cada beso y caricia llevaba consigo una mezcla de emoción y culpa. Clara sentía que estaba cruzando límites que jamás había imaginado, pero la atracción era demasiado fuerte para resistir. Leo parecía igual de cautivado, y juntos cedieron al magnetismo que los había unido desde el primer instante. Cada segundo era intenso, como si la ciudad misma conspirara a su favor. París se convirtió en un escenario de deseo prohibido y embriagador. Cuando finalmente se separaron, el silencio los envolvió de nuevo. Ambos respiraban con dificultad, conscientes de lo que había sucedido y del riesgo que representaba. La culpa se mezclaba con la excitación, y Clara sabía que tendría que enfrentar las consecuencias más pronto que tarde. Sin embargo, en ese instante, solo importaba la intensidad de su encuentro y la conexión innegable que los unía. Clara se sentó junto a la ventana, observando la ciudad mojada por la lluvia. Sus pensamientos eran un torbellino. Emoción, miedo, deseo y confusión se mezclaban en su mente. París brillaba bajo la luz de los faroles, indiferente a los secretos humanos que albergaba. Cada rincón parecía recordarle su pasión clandestina. La noche había cambiado todo, y nada sería igual al día siguiente. Finalmente, se recostó en la cama, intentando dormir, pero el recuerdo de Leo no la dejaba en paz. La intensidad de la noche, el sabor de sus labios y la electricidad de sus manos persistían en cada pensamiento. Sabía que lo que había vivido era solo el comienzo de una historia peligrosa y emocionante. París, testigo silencioso de su pasión, parecía prometer más giros inesperados en los días venideros. Al despertar, Clara sintió un peso en el pecho que no podía ignorar. La noche con Leo le había dejado una mezcla de placer y culpa que la consumía. Cada recuerdo parecía grabado en su mente, imposible de borrar. Sabía que debía mantener silencio y racionalizar lo sucedido, pero su corazón insistía en desafiarla. París, una vez más, se convertía en testigo silencioso de su conflicto. Trató de concentrarse en sus planes y en visitar a Sofía, pero cada paso estaba cargado de tensión. La ciudad, con su bullicio habitual, parecía observarla y recordarle su secreto. Clara se preguntaba cómo podría enfrentar el día sin dejar que la culpa la dominara. Cada decisión se volvía un dilema moral y emocional imposible de ignorar. La sensación de peligro estaba siempre presente. Mientras desayunaba, su mente no dejaba de recordar a Leo. Cada gesto, cada mirada y cada palabra resonaban en su memoria. La mezcla de deseo y culpa la hacía sentir viva y aterrorizada a la vez. Sabía que cualquier contacto con él podría desencadenar consecuencias inimaginables. París parecía amplificar cada emoción, cada pensamiento y cada suspiro clandestino. Clara intentó distraerse caminando por las calles del barrio, respirando profundo. Observaba a los parisinos, a los turistas, y se preguntaba cómo podían vivir sin secretos que los atormentaran. La culpa y el deseo se mezclaban en su interior, y la ciudad parecía jugar con sus emociones. Cada esquina parecía recordarle la noche anterior,
y cada paso aumentaba su ansiedad. Sabía que no podía escapar de lo inevitable. Mientras tanto, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Leo, con un simple «¿Cómo estás?». Esa notificación desató un torbellino de emociones. La culpa se mezcló con el deseo, y Clara sintió que la situación podía salirse de control. Cada palabra de Leo parecía tentarla a cruzar nuevamente los límites. París era cómplice silencioso de su conflicto interno. Clara respondió con cautela, intentando mantener la racionalidad. Sin embargo, la tensión y la emoción eran imposibles de ignorar. Cada mensaje de Leo parecía acercarla más a un precipicio emocional. Sentía que sus decisiones podían cambiarlo todo, y que cada acción tendría consecuencias duraderas. La ciudad continuaba su curso indiferente, observando cómo los secretos humanos se entrelazaban con el destino. Decidió no mencionar nada a Sofía por el momento. La idea de herir a su hija o alterar su felicidad la aterraba. Cada pensamiento sobre la situación la llenaba de ansiedad y dudas. Sin embargo, el recuerdo de Leo persistía, como un imán que no podía resistir. París parecía intensificar cada emoción, cada conflicto y cada deseo oculto. Mientras paseaba, Clara se encontró reflexionando sobre la fragilidad de las decisiones humanas. Cada elección tenía un impacto profundo, y la suya estaba a punto de cambiar varias vidas. La culpa y el deseo la mantenían atrapada en una red de emociones peligrosas. Cada rincón parisino parecía recordarle que el pasado no se podía borrar. La noche anterior había abierto una puerta que no podía cerrar. Al volver al apartamento, intentó concentrarse en tareas simples, pero su mente volaba hacia Leo. Cada recuerdo la mantenía en tensión, entre la fascinación y el miedo. Sabía que debía encontrar una manera de manejar la situación antes de que todo se descontrolara. París, con su belleza y misterio, seguía siendo un escenario que amplificaba cada emoción. La ciudad parecía jugar con su corazón y su mente. Finalmente Clara cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que el secreto debía mantenerse, al menos por ahora. Cada pensamiento sobre Leo la mantenía despierta y alerta, temiendo lo que el destino le tenía preparado. La culpa y la pasión coexistían, y París seguía siendo testigo de su conflicto interno. La noche se acercaba, trayendo consigo nuevas oportunidades y riesgos inesperados. Al día siguiente, Clara acompañó a Sofía a conocer a su prometido. No imaginaba que ese encuentro cambiaría todo de manera abrupta. Caminaban por calles llenas de vida, con cafés, boutiques y risas de fondo. Cada paso la acercaba a un momento que podría revelar secretos peligrosos. El corazón de Clara latía con fuerza, anticipando lo inesperado. Cuando llegaron al elegante restaurante, Leo ya estaba allí, esperando con una sonrisa encantadora. Clara lo reconoció al instante, y su mundo se detuvo por un segundo. La conexión de la noche anterior regresó en oleadas intensas y peligrosas. La sorpresa y la confusión se mezclaron en su pecho, incapaz de procesar todo de inmediato. París parecía intensificar cada emoción que sentía. Sofía presentó a su madre con entusiasmo y orgullo. Clara intentó ocultar su sorpresa y mantener la compostura. Cada palabra y gesto de Leo parecía cargar la atmósfera de tensión y emoción prohibida. El silencio momentáneo entre ellos decía más que cualquier palabra. París, testigo silencioso, observaba cómo se tejían secretos y emociones peligrosas. Mientras la conversación continuaba, Clara sentía que su mundo se derrumbaba por dentro. Leo mantenía la misma mirada intensa y sonrisa cálida que la había conquistado. La atracción y la culpa se mezclaban, haciendo que cada segundo fuera una batalla interna. No podía creer la coincidencia ni la ironía del destino. La ciudad, con su elegancia y misterio, parecía burlarse de ella. Sofía parecía feliz y confiada, ajena al conflicto que consumía a su madre. Clara intentaba concentrarse en la charla, pero cada gesto de Leo la desarmaba. La tensión en el aire era casi palpable, y cada mirada entre ellos parecía una chispa de peligro. El riesgo de ser descubiertos o de arruinar la felicidad de Sofía crecía con cada instante.
París parecía intensificar la escena con su atmósfera romántica y cautivadora. Intentó enfocarse en temas triviales, hablando de viajes, proyectos y recuerdos familiares. Sin embargo, la mente de Clara estaba atrapada en el recuerdo de su noche con Leo. Cada palabra de él, cada sonrisa, parecía recordarle lo que había sucedido. La situación era un equilibrio precario entre deseo, culpa y secreto. La ciudad observaba indiferente el drama humano que se desarrollaba. Leo, consciente de la tensión, trataba de mantener la conversación ligera y cordial. Sin embargo, su mirada y gestos revelaban complicidad y emoción. Clara sentía que debía escapar de la situación antes de que todo se descontrolara. Cada segundo junto a él aumentaba el riesgo y la intensidad de sus emociones. París parecía amplificar cada sensación de peligro y deseo simultáneamente. Sofía, ajena a la tensión, seguía sonriendo y hablando con entusiasmo. Clara se preguntaba cómo enfrentaría la situación si algún día descubría la verdad. El conflicto interno crecía con cada minuto que pasaba. Cada palabra y gesto de Leo y Clara creaba un delicado equilibrio de secretos y emociones prohibidas. París, silenciosa testigo, continuaba su curso como si nada sucediera. Finalmente, la reunión terminó y los tres se despidieron cordialmente. Clara respiró profundo, tratando de recomponerse y procesar la revelación inesperada. Sabía que su vida había cambiado en un instante. La coincidencia de Leo como prometido de Sofía era un giro del destino que la dejaría atrapada entre deseo, culpa y lealtad. La ciudad parecía observarla, indiferente, mientras se enfrentaba a su conflicto interno. Caminando de regreso al apartamento, Clara reflexionó sobre lo que había sucedido. Cada calle y cada farol recordaban la intensidad de ese día. La sorpresa, la emoción y la culpa la mantenían en vilo. París, con su encanto y misterio, había cambiado su vida en un solo día. La historia apenas comenzaba, y los días siguientes prometían giros inesperados y emociones desbordantes. Clara no podía dejar de pensar en Leo mientras caminaba por las calles de París. La sorpresa de descubrir que él era el prometido de Sofía la mantenía atrapada entre incredulidad y ansiedad. Cada paso le recordaba la intensidad de su conexión prohibida. Su mente intentaba racionalizar, pero el corazón insistía en desafiar la lógica. París parecía multiplicar cada emoción y cada pensamiento conflictivo. Mientras subía al apartamento, su teléfono vibró con un mensaje de Leo. ¿Podemos hablar en persona? La mezcla de deseo y miedo la envolvió. Sabía que cada encuentro podía ser un riesgo emocional y moral. París parecía un escenario de complicaciones, y cada calle recordaba su encuentro. Clara respiró profundo, consciente de que debía tomar decisiones difíciles y rápidas. Al encontrarse, Leo intentó explicar que nada había planeado, que todo fue un encuentro fortuito. Sus palabras eran sinceras, pero la tensión era palpable. Clara sentía que la atracción y la culpa estaban en equilibrio inestable. Cada gesto de él activaba recuerdos que no podía ignorar. París, silenciosa y luminosa, parecía intensificar el drama entre ellos. Intentaron mantener la calma, pero el magnetismo era innegable. Sus miradas se cruzaban y el aire parecía cargado de electricidad. Clara sabía que debía apartarse, pero cada palabra y gesto de Leo la acercaban más a un precipicio emocional. La ciudad a su alrededor continuaba su ritmo indiferente. Cada decisión que tomaban estaba marcada por la tensión y el deseo. Mientras hablaban, la imagen de Sofía apareció en la mente de Clara. La idea de lastimar a su hija la llenaba de culpa y miedo. Cada pensamiento era un recordatorio del dilema imposible en el que se encontraba. Leo, consciente del conflicto, también mostraba signos de preocupación y tensión. París, testigo silencioso, parecía intensificar la mezcla de emociones prohibidas y dolorosas. El encuentro terminó con un silencio cargado de significado. Cada uno regresó a su lado, con la mente y el corazón desbordados. Clara sentía que no podía mantener el secreto mucho tiempo sin que explotara. París parecía respirar con ellos, consciente de la tormenta emocional que los envolvía. La ciudad se transformaba en un escenario donde la pasión y la culpa
coexistían peligrosamente. Durante el día, Clara intentó distraerse, pero cada rincón de la ciudad parecía recordarle a Leo. Cada café, cada banco del parque, cada calle adoquinada, activaba recuerdos y emociones prohibidas. La tensión interna crecía, y su mente luchaba por mantener la racionalidad. Sabía que cada decisión futura sería un desafío. París, con su belleza y misterio, amplificaba cada sensación. Sofía llamó para invitarla a cenar esa noche. Clara aceptó, pero la preocupación y el conflicto la acompañaban. La idea de estar cerca de Leo mientras compartía momentos familiares intensificaba su ansiedad. Cada pensamiento sobre la reunión era un torbellino de emoción y miedo. París continuaba su curso, como si nada supiera del drama humano que se desarrollaba. En la cena, Clara mantuvo la compostura, pero cada gesto de Leo la desconcertaba. Sus miradas se cruzaban discretamente, creando un lenguaje silencioso y cargado de tensión. La culpa y el deseo luchaban dentro de ella, mientras intentaba proteger la felicidad de su hija. París, con su atmósfera romántica y elegante, parecía amplificar cada emoción prohibida. La noche cerraba con secretos y conflictos intensos. Al regresar al apartamento, Clara se recostó y reflexionó sobre los eventos del día. Cada decisión tomada parecía acercarla o alejarla de un desastre emocional. Sabía que el secreto y la pasión coexistían peligrosamente dentro de ella. París, testigo silencioso, observaba cada pensamiento, cada emoción y cada deseo. La historia apenas comenzaba y el futuro prometía giros inesperados y dramáticos. Los días siguientes, Clara intentó mantener la normalidad, pero la presencia de Leo era ineludible. Cada encuentro casual parecía intencional, cada mirada un recordatorio de lo prohibido. París se convirtió en un laberinto de emociones donde la culpa y el deseo coexistían. La tensión crecía con cada interacción, y Clara sentía que pronto no podría controlarla. Cada paso que daba la acercaba a decisiones inevitables y arriesgadas. Sofía organizó un paseo por el río Sena, invitando a Leo a unirse. Clara aceptó con tensión, consciente de la cercanía inevitable. Cada conversación y gesto entre madre e hijo adquiría un nuevo significado en su mente. La ciudad, con sus puentes y luces nocturnas, amplificaba cada emoción y recordaba a Clara lo vulnerable que era. París parecía cómplice silenciosa de su conflicto interno. Durante el paseo, Clara notó pequeñas señales de complicidad entre ella y Leo. Cada sonrisa, cada mirada, aumentaba la tensión y el peligro de ser descubiertos. La culpa la acosaba, pero la atracción era imposible de ignorar. Cada instante parecía un delicado equilibrio entre lo correcto y lo prohibido. París, con su luz reflejada en el Sena, acentuaba la intensidad de cada emoción. Sofía estaba feliz, ajena a la tormenta emocional que se gestaba. Clara se preguntaba cómo podría protegerla sin renunciar a lo que sentía. Cada palabra y gesto entre madre y prometido creaban un delicado hilo de tensión invisible. La atracción y la culpa competían por dominar sus emociones. La ciudad seguía su curso, indiferente al drama humano que se desarrollaba sobre sus calles. Leo, consciente de la situación, actuaba con cuidado, pero su mirada decía más que sus palabras. Clara sentía que la atracción era imposible de ignorar, y que cada encuentro la acercaba más a un límite peligroso. París parecía multiplicar cada emoción, recordándole la intensidad de sus sentimientos prohibidos. Cada paso juntos era un desafío a la razón y la moral. Al final del paseo la tensión era casi insoportable. Cada gesto y palabra estaba cargado de significados ocultos. Clara se sentía atrapada entre el deseo y la lealtad a su hija. París, testigo silencioso, parecía disfrutar de la complicidad y el riesgo que consumía a Clara. Cada momento juntos dejaba una marca imborrable en su corazón y su mente. Al regresar al apartamento, Clara trató de recomponerse, pero los recuerdos del paseo la mantenían en alerta. Cada rincón de la ciudad parecía recordar los secretos compartidos. La tensión crecía, y la sensación de que pronto todo podría estallar era inevitable. París, con su belleza y misterio,
parecía intensificar cada emoción prohibida. Cada pensamiento de Leo era un desafío para su autocontrol. Esa noche, Clara reflexionó sobre sus decisiones y los riesgos que asumía. Sabía que la pasión y la culpa coexistían peligrosamente. Cada emoción se mezclaba con la anticipación de futuros encuentros. La ciudad parecía susurrarle que su historia apenas comenzaba. París, testigo silencioso, continuaba siendo escenario de secretos, deseos y giros inesperados. Mientras intentaba dormir, los recuerdos del día la mantenían despierta. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de Leo estaba grabado en su mente. La tensión acumulada parecía un hilo invisible a punto de romperse. París, con su atmósfera romántica y misteriosa, seguía siendo cómplice de su conflicto emocional. Clara sabía que los días siguientes serían decisivos y peligrosos. Al amanecer, Clara se levantó con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que debía enfrentar los desafíos de su corazón y la relación con Leo. Cada decisión tendría consecuencias inesperadas y profundas. París seguía siendo testigo de su drama, amplificando cada emoción prohibida. La tensión crecía, preparando el escenario para los próximos giros de esta historia intensa y peligrosa. Al día siguiente, Clara comenzó a notar pequeños cambios en la actitud de Sofía. Su hija parecía más atenta, más curiosa, y eso generaba en Clara una sensación de alerta constante. Cada gesto y comentario adquiría un significado oculto en su mente. París, con su bullicio y romanticismo, se convertía en un escenario donde los secretos podían ser descubiertos en cualquier momento. La tensión interna aumentaba con cada instante. Sofía habló de los rumores sobre Leo, sobre su pasado y amistades. Clara escuchaba con atención, tratando de mantener la calma, mientras su corazón se aceleraba. Cada palabra la hacía preguntarse si alguien más podía sospechar la conexión prohibida. La culpa y el miedo se mezclaban con la pasión, creando un torbellino emocional difícil de controlar. París parecía intensificar cada emoción que sentía. Leo, por su parte, también notó actitudes extrañas de Clara durante las reuniones familiares. Sus miradas y silencios sugerían secretos ocultos. Cada interacción entre ellos se volvió un juego de tensiones y señales silenciosas. La química entre ambos era evidente, y el riesgo de ser descubiertos crecía con cada instante. La ciudad parecía un cómplice silencioso de sus emociones y secretos. Un comentario inocente de un amigo de Sofía encendió alarmas internas en Clara. Aunque trivial, lo interpretó como una advertencia del destino. Cada palabra y gesto adquiría un significado más profundo y peligroso. La culpa y la pasión la mantenían en un estado constante de alerta. París, con su ambiente romántico y cosmopolita, parecía amplificar la intensidad de sus emociones. Clara comenzó a planear cómo manejar la situación sin revelar la verdad. Cada decisión requería cautela, ingenio y discreción. Sabía que un solo error podría arruinarlo todo. La tensión crecía con cada encuentro, y París parecía un escenario que multiplicaba los riesgos y las emociones. Su corazón y su mente estaban atrapados entre el deseo y la prudencia. Mientras paseaban por Montmartre, los recuerdos de Leo aparecían constantemente en la mente de Clara. Cada mirada, cada gesto del pasado reciente, la hacía temblar de emoción y miedo. La atracción y la culpa coexistían en una danza peligrosa que amenazaba con desbordarse. París, con sus callejuelas y luces, parecía intensificar cada sensación prohibida. Cada momento juntos era un desafío a la razón. La tensión se hizo casi insoportable durante la cena familiar. Cada gesto de Leo hacia Clara, aunque sutil, estaba cargado de significado. La atracción prohibida se manifestaba en miradas, sonrisas y silencios que ninguno de los dos podía ignorar. La culpa por la situación se mezclaba con el deseo, creando un conflicto emocional constante. París observaba, silenciosa y brillante, la compleja trama que se desarrollaba. Clara se sentía atrapada entre proteger a Sofía y ceder a la pasión que consumía su corazón. Cada conversación y gesto
se convertía en un desafío emocional. La tensión crecía, y la posibilidad de que los secretos fueran descubiertos era inminente. La ciudad, con su encanto y misterio, parecía aumentar cada emoción y riesgo. Cada momento de silencio y complicidad era un recordatorio de lo prohibido. Después de la cena, Clara reflexionó sobre los rumores y las sospechas que comenzaban a rodearla. Cada pensamiento sobre Leo y Sofía la mantenía en vilo, temiendo las consecuencias. La culpa y la pasión se mezclaban con el miedo al descubrimiento. París, con sus luces y sombras, continuaba siendo testigo de su conflicto interno. Cada paso y cada decisión futura serían cruciales. Antes de dormir, Clara escribió mentalmente estrategias para mantener la situación bajo control. Sabía que la tensión y los rumores podían estallar en cualquier momento. Cada encuentro con Leo era un riesgo calculado, pero necesario para preservar el secreto. París, como escenario silencioso y omnipresente, amplificaba cada emoción y cada temor. La historia continuaba, cargada de intriga y peligro. Una tarde, Clara y Leo coincidieron solos en un café cercano al río Sena. La tensión entre ellos era palpable, y las palabras parecían innecesarias. Cada mirada y gesto transmitía emociones reprimidas, deseo y culpa. París, con su atmósfera romántica y nostálgica, intensificaba cada sensación prohibida. Cada segundo juntos era un delicado equilibrio entre lo posible y lo peligroso. Leo decidió confesar parte de lo que sentía, con voz baja y mirada intensa. Clara lo escuchó con el corazón latiendo acelerado. La atracción que los unía era innegable, y las palabras de él solo confirmaban lo que ya sabían. Cada emoción se mezclaba con la culpa, haciendo que la situación fuera aún más explosiva. París parecía susurrar secretos y advertencias a su alrededor. Clara respondió con honestidad, revelando sus propios sentimientos y temores. Cada palabra era un riesgo, pero la necesidad de sinceridad pesaba más que el miedo. La tensión se volvió casi insoportable, y ambos comprendieron que el secreto podía volverse insostenible. París, testigo silencioso, intensificaba la emoción y el peligro de sus confesiones. Cada gesto y suspiro estaban cargados de significado. Decidieron establecer límites, conscientes de la precariedad de su situación. Sin embargo, la cercanía y la química seguían presentes, creando un tira y afloja constante. Cada encuentro era una prueba de autocontrol y de deseo prohibido. La ciudad parecía observarlos, indiferente pero cómplice de sus emociones. París, con sus luces y reflejos en el Sena, amplificaba cada tensión. Durante la conversación, hablaron de la importancia de proteger a Sofía. Cada decisión debía considerar la felicidad de la hija y la complicidad familiar. La culpa y el deseo coexistían en un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier instante. París parecía reforzar la sensación de que cada elección tenía consecuencias profundas. La tensión y el secreto aumentaban con cada palabra compartida. Clara sintió un conflicto interno: ceder al deseo o mantener la distancia para proteger a su hija. Cada gesto de Leo la desarmaba, haciendo imposible ignorar la atracción. La ciudad continuaba su curso, con calles y luces que parecían amplificar cada emoción y riesgo. Cada pensamiento sobre Leo era un desafío a su autocontrol y moral. París observaba, silenciosa y brillante, el drama que se desarrollaba. Leo propuso una tregua temporal, manteniendo la distancia física, pero compartiendo momentos de complicidad. Clara aceptó, aunque sabía que la tensión continuaría. Cada gesto, cada mirada y cada palabra se convertían en un delicado juego de emociones prohibidas. París, con sus puentes y callejuelas, parecía intensificar la tensión y el magnetismo entre ellos. La ciudad era testigo de su conflicto y deseo. Esa noche, Clara caminó sola por el río Sena, reflexionando sobre sus emociones. La culpa, el deseo y el amor se mezclaban en su interior. Cada decisión futura tendría consecuencias importantes y tal vez irreversibles.
París continuaba siendo un escenario romántico, peligroso y silencioso, amplificando cada emoción prohibida. El destino parecía jugar con ellos en cada esquina iluminada. Mientras observaba el reflejo de las luces en el agua, recordó la importancia de Sofía y su familia. Cada acción debía considerar el bienestar de todos, aunque el deseo fuera intenso. La tensión interna era insoportable, y cada pensamiento sobre Leo era un desafío moral y emocional. París seguía siendo cómplice silenciosa de secretos, emociones y decisiones peligrosas. La historia avanzaba, cargada de intensidad y misterio. Finalmente Clara regresó al apartamento, intentando recomponerse. Sabía que los próximos días serían decisivos para su corazón y su secreto. Cada encuentro, cada palabra y cada gesto podría cambiarlo todo. París, testigo silencioso, continuaba amplificando la pasión, la culpa y la tensión entre madre y prometido. La historia apenas comenzaba a revelar giros inesperados y emociones prohibidas. Un día Clara recibió un mensaje inesperado de Sofía. ¿Podemos hablar en privado? Su corazón se aceleró. Temía que su hija sospechara algo sobre Leo. París, con sus calles iluminadas y cafés llenos de historias, parecía intensificar cada emoción. Cada paso hacia la verdad prometía consecuencias inesperadas y riesgosas. Sofía comenzó la conversación con curiosidad e inocencia. Preguntó sobre la relación de su madre con Leo, sin saber el conflicto interno de Clara. Cada palabra y gesto aumentaba la tensión dentro de ella. La culpa y el miedo se mezclaban con el deseo prohibido. París, testigo silencioso, intensificaba cada emoción contenida y cada pensamiento secreto. Clara intentó mantener la calma, pero la conversación con Sofía la puso al límite. Cada pregunta inocente parecía acercarla a un precipicio emocional. La tensión era casi insoportable, y la culpa se mezclaba con la pasión. París, con su atmósfera romántica y cosmopolita, amplificaba la intensidad del momento. Cada decisión que tomara tendría consecuencias profundas. Sofía, ajena al secreto, continuaba con preguntas casuales sobre la relación de su prometido. Clara respondía cuidadosamente, intentando no revelar nada comprometedor. Cada palabra era un delicado equilibrio entre honestidad y protección. La culpa y la tensión se mezclaban, mientras París brillaba a su alrededor. Cada gesto de Leo seguía presente en su mente. Durante la conversación, Clara notó en Sofía una chispa de intuición. Algo en sus ojos sugería que empezaba a sospechar. Cada momento era un juego peligroso de silencios y señales. La ciudad parecía observar y amplificar cada emoción y secreto compartido. París, con su historia y belleza, era testigo de los conflictos humanos más intensos. Leo llamó a Clara más tarde, preocupado por la conversación. Sus palabras eran cautelosas, pero su tono revelaba ansiedad. La tensión entre ellos aumentaba, y cada decisión se volvía más arriesgada. París continuaba siendo un escenario silencioso que amplificaba emociones y secretos prohibidos. Cada instante juntos era un desafío al control y la moral. Clara reflexionó sobre cómo manejar la situación sin afectar a Sofía. Cada pensamiento era un análisis de riesgos y emociones. La culpa, el deseo y la responsabilidad se mezclaban en su interior. París parecía intensificar la sensación de peligro y la magnitud del secreto. Cada paso que daba estaba cargado de tensión y anticipación. Al caer la noche, Clara decidió mantener la calma y actuar con prudencia. Cada encuentro con Leo requería autocontrol extremo y delicadeza. París, con sus luces y sombras, parecía reforzar la sensación de estar atrapada en un juego peligroso. Cada pensamiento sobre Leo y Sofía era un torbellino de emociones. La ciudad era testigo silencioso de su conflicto interno. La jornada terminó con Clara sola, contemplando el río Sena. Cada reflejo en el agua le recordaba los secretos que debía proteger. La tensión entre madre, hija y prometido era palpable. París, testigo silencioso, parecía intensificar la emoción y el riesgo de cada decisión. Cada instante de silencio era un recordatorio de lo frágil de su situación. Finalmente, Clara respiró profundo, consciente de que los próximos días serían decisivos.
Cada paso tendría consecuencias irreversibles. La tensión y la pasión coexistían peligrosamente dentro de ella. París continuaba siendo cómplice silenciosa de su historia, amplificando secretos y emociones prohibidas. La trama se complicaba, prometiendo giros inesperados y dramáticos. Una tarde, Clara encontró a Leo solo en un café cerca de Montmartre. La tensión entre ellos era palpable, y cada gesto parecía cargado de significado. París, con su atmósfera romántica y nostálgica, amplificaba cada emoción prohibida. La conversación prometía ser decisiva para su secreto. Cada palabra y mirada llevaba consigo un riesgo enorme. Leo decidió confesar la verdad completa sobre sus sentimientos hacia Clara. Cada palabra hizo que el corazón de ella latiera con fuerza. La atracción y la culpa se mezclaban en un torbellino emocional. París parecía intensificar cada emoción contenida y cada pensamiento prohibido. Cada gesto de él era un recordatorio de la pasión que los unía. Clara, con el corazón en la mano, reveló sus propios sentimientos. Cada palabra era un riesgo, pero la necesidad de sinceridad superaba al miedo. La tensión se volvió insoportable, y ambos comprendieron que mantener el secreto sería cada vez más difícil. París, con sus luces y reflejos, intensificaba el drama y la emoción. Cada instante juntos era un desafío moral y emocional. Decidieron pactar un acuerdo: mantener la distancia en público, pero permitir encuentros discretos. Cada decisión era un delicado equilibrio entre deseo, culpa y responsabilidad. París parecía consciente de la fragilidad de su pacto y amplificaba cada emoción prohibida. Cada gesto y mirada compartida era un recordatorio de su conexión peligrosa. Clara reflexionó sobre la importancia de proteger a Sofía sin sacrificar sus sentimientos. Cada decisión debía considerar la felicidad de su hija. La tensión y la pasión coexistían en un equilibrio frágil y delicado. París, testigo silencioso, parecía intensificar la magnitud de su conflicto. Cada instante juntos era un desafío al corazón y la razón. Leo prometió mantener la discreción, pero la atracción entre ellos era innegable. Cada conversación y encuentro era un delicado juego de emociones y riesgos. París, con sus calles, puentes y luces, amplificaba la pasión y la tensión entre ellos. Cada gesto prohibido era un recordatorio del peligro y la intensidad de sus sentimientos. La ciudad parecía observar cada movimiento secreto. Esa noche, Clara caminó sola por el Sena, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La culpa y el deseo se mezclaban en su interior. Cada decisión futura sería crucial para preservar su secreto y proteger a Sofía. París, testigo silencioso, amplificaba cada emoción y cada pensamiento prohibido. La ciudad parecía jugar con sus emociones y su destino. Mientras observaba el reflejo de las luces en el agua, comprendió que su historia apenas comenzaba. Cada gesto de Leo, cada palabra y cada pensamiento prometían desafíos aún mayores. La tensión interna crecía, y el futuro estaba cargado de secretos y emociones intensas. París, con su magia y misterio, era cómplice de su historia. Cada instante prohibido era un riesgo que valía la pena. Clara regresó al apartamento con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que los próximos días serían decisivos para su corazón y su secreto. Cada encuentro, cada mirada y cada palabra podrían cambiarlo todo. París continuaba siendo testigo de su drama, amplificando cada emoción y cada riesgo. La historia avanzaba con giros inesperados y emociones prohibidas. Finalmente, Clara respiró profundo y se preparó para enfrentar los días siguientes. Cada decisión tendría consecuencias irreversibles. La tensión, la pasión y la culpa coexistían peligrosamente dentro de ella. París, testigo silencioso y cómplice, seguía amplificando la intensidad de su historia. Cada momento vivido la acercaba a un desenlace que nadie podría prever. El día de la boda de Sofía llegó, y Clara estaba llena de nervios y emoción. Cada detalle del evento parecía intensificar la tensión que había vivido durante semanas. Leo permanecía a su lado, controlando cada gesto y mirada para no delatar su secreto.
París brillaba con su elegancia y magia, siendo testigo de cada emoción contenida. Cada instante estaba cargado de expectativas y riesgos silenciosos. Durante la ceremonia, Clara observaba a Sofía con orgullo y amor. La felicidad de su hija iluminaba la sala, pero el corazón de Clara estaba dividido. Cada sonrisa y gesto de Leo hacia ella despertaba recuerdos y emociones prohibidas. La culpa y la pasión coexistían en un delicado equilibrio. París, con su atmósfera romántica, amplificaba cada sentimiento contenido. Cuando llegó el momento del brindis, un invitado inesperado apareció y cambió la atmósfera. Su presencia provocó sorpresa y tensión en la sala. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras Leo parecía igualmente impactado. La ciudad parecía suspender el tiempo, observando cómo los secretos comenzaban a salir a la luz. Cada mirada y gesto tenían un significado inesperado. El invitado se acercó y reveló información que dejó a todos boquiabiertos. Clara y Leo intercambiaron miradas llenas de incertidumbre y miedo. Cada palabra pronunciada era un desafío al equilibrio emocional que habían mantenido. París, testigo silencioso, intensificaba la tensión y el impacto de la revelación. La sorpresa se volvió un torbellino de emociones para todos los presentes. Sofía, confundida y sorprendida, miraba a su madre y a su prometido sin comprender del todo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban secretos sin resolver. Cada gesto de Clara estaba cargado de emoción, culpa y amor. París, con su luz y elegancia, parecía amplificar el dramatismo del momento. La boda se transformaba en un escenario de revelaciones y giros inesperados. A pesar de la sorpresa y la tensión, Clara encontró la manera de explicar sus sentimientos sin destruir la felicidad de su hija. Cada palabra fue medida, cargada de sinceridad y cuidado. Leo apoyó su explicación, mostrando respeto y compromiso con la familia. La atmósfera se volvió emotiva y conmovedora, mientras París parecía susurrar aprobación silenciosa. Cada instante estaba lleno de emoción contenida y liberación. Sofía, tras el shock inicial, decidió enfrentar la situación con madurez y comprensión. La capacidad de perdonar y entender sorprendió a todos los presentes. Cada gesto de amor y aceptación fortaleció los lazos familiares. París, con sus calles y luces, se convirtió en testigo de un momento de reconciliación y fortaleza emocional. La tensión se transformó en alivio y gratitud. Clara y Leo prometieron mantener un respeto absoluto hacia la felicidad de Sofía. Cada decisión futura sería guiada por la responsabilidad y el amor familiar. La pasión y la atracción seguían presentes, pero controladas por un compromiso ético. París parecía suspenderse en un instante de armonía y entendimiento. Cada mirada compartida transmitía emociones profundas y contenidas. La boda continuó con alegría y celebraciones, aunque la historia detrás de Clara y Leo permanecía como un secreto delicado. Cada invitado disfrutaba del evento sin conocer la complejidad de los sentimientos que se ocultaban. París, brillante y elegante, fue testigo de la mezcla de emoción, amor y reconciliación. Cada instante vivido fortaleció la conexión familiar y la madurez emocional de los protagonistas. Al finalizar la jornada, Clara caminó por las calles iluminadas de París, reflexionando sobre todo lo sucedido. Cada desafío, secreto y emoción prohibida la había transformado. La ciudad, cómplice silenciosa, había presenciado su historia intensa y llena de giros inesperados. Cada paso reforzaba la importancia del amor, la responsabilidad y la familia. París quedaba como escenario eterno de su secreto revelado y su reconciliación final. La historia de Clara, Leo y Sofía nos recuerda que los secretos y las emociones prohibidas pueden transformar vidas. Cada decisión tiene consecuencias profundas, y la forma de enfrentarlas define nuestro destino. París, con su magia y misterio, fue testigo de un drama humano lleno de pasión, culpa y amor. A veces, el corazón y la razón entran en conflicto, y solo el equilibrio entre ambos permite seguir adelante. Clara logró proteger la felicidad de su hija sin renunciar a sus sentimientos. Cada elección
Cada gesto y cada palabra marcaron un antes y un después en sus vidas. La ciudad fue testigo silencioso de cada emoción contenida y cada reconciliación. Gracias por acompañarnos en esta historia intensa y sorprendente. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo hubieras actuado tú en el lugar de Clara? Deja tu comentario y comparte desde qué ciudad y país nos estás viendo. París y sus secretos nos muestran que el amor y la familia siempre encuentran un camino, aunque lleno de giros inesperados. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Cada historia que compartimos está pensada para emocionar, inspirar y mantenerte conectado con relatos llenos de drama, pasión y sorpresas. Tu apoyo nos permite crear más historias como esta. Nos vemos en el próximo video con nuevas historias emocionantes y giros inesperados. Cada relato es una invitación a sentir, reflexionar y sumergirse en mundos llenos de emociones humanas. Gracias por acompañarnos en este viaje por París y por cada emoción vivida junto a nuestros protagonistas. Hasta la próxima aventura.